La dictadura de Nicaragua vive bajo una paranoia bélica. Teme un levantamiento social que amenace su continuidad en el poder y por ello prepara a bloques de paramilitares. Después de que el gobierno retomara las calles, el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua informó con base en testimonios que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene los entrenamientos de grupos armados progubernamentales, los que han adquirido carácter sistemático y estratégico en regiones rurales del país. Los abogados independientes de la Organización de Naciones Unidas avisan que civiles vinculados con el FSLN, excombatientes del Ejército Popular Sandinista, miembros de la Reserva Patriótica y funcionarios públicos de las alcaldías participaron de esos entrenamientos en 2018 y lo continúan haciendo hasta la fecha. Es personal altamente calificado el que está adiestrando a estos grupos, a quienes trasladan a las montañas de Jinotega, Matagalpa y León para brindarles la capacitación armamentística. Este proceso ha sido dirigido por personal de inteligencia, militares y policías en funciones, así como por militares en retiro, subraya el GREN, afirmando que estos paramilitares están saliendo de las propias instituciones del Estado. ¿Qué mejor día sino este para concluir las juramentaciones de nuestra policía voluntaria, que surgió de las luchas populares a lo largo de nuestra historia y que surgió recientemente enfrentándose con valentía al golpismo criminal, a los traidores a la patria? A cada institución pública se le pide un grupo para llevarlo a entrenamiento a las montañas, denuncia el organismo. Las sesiones de formación abarcan el uso y mantenimiento de armamento de diverso calibre, incluidas armas de guerra y municiones de alto impacto. Los ejercicios incluyen técnicas de supervivencia con formación en el uso de armamento y tácticas de combate irregular, así como adaptación a terrenos hostiles, camuflaje avanzado y orientación sin equipos electrónicos. Esta instrucción no solo tiene un enfoque de guerra, sino que también está diseñada para preparar a los grupos armados para operaciones prolongadas en áreas remotas sin depender de tecnología moderna. En Nicaragua hay presencia de miembros de la contrarrevolución. El ejército y la policía han aplicado durante décadas asesinatos selectivos para eliminar a esos rearmados que operan en las zonas montañosas del país, lo que podría estar relacionado con el afán de la dictadura de capacitar a sus parapolicías para hacer frente a un posible escenario que lo encabecen excontras. Tuvimos la fortaleza de resistir y que el pueblo juzgara y que el pueblo luego reclamara que la Policía Nacional, que los combatientes históricos desmontaran ya lo que era un verdadero genocidio que se estaba cometiendo contra la patria, contra la paz, contra la estabilidad. Y ahí fue donde salió la Policía Nacional, salieron los combatientes históricos y vino la derrota de los golpistas en el 2018. Desde el estallido social de abril de 2018, estos grupos paraestatales armados que asesinaban bajo completa impunidad han cumplido múltiples funciones represivas, desde sofocar protestas con armas de alto calibre hasta realizar labores de inteligencia, vigilancia y control social. La participación de empleados públicos se plasma en un año en el que el régimen se ha empeñado en juramentar a decenas de policías voluntarios encapuchados, la mayoría trabajadores del Estado obligados a participar de esos actos.
La cifra de juramentados supera los 67.300 encapuchados. Sin embargo, detrás de estos números se esconde una realidad odiosa. Esos empleados públicos reciben amenazas de despido y coacción si se niegan a acatar la orden de la cúpula en el poder. Hola, soy Marlin Balmaceda. Este jueves hablamos sobre militares y policías entrenan a paramilitares en las montañas de Nicaragua. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Este jueves está en Ahora Javier Meléndez, politólogo, fundador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, director de Expediente Abierto y especialista en temas militares. Con Javier ampliaremos sobre estos entrenamientos a paramilitares que afirma el GREN aún están activos en Nicaragua. Pasamos de lleno con nuestro invitado. Javier, el grupo de expertos de la ONU afirma que actualmente la policía y el ejército están entrenando paramilitares en las montañas de Nicaragua. ¿De qué forma se podrían estar coordinando esta preparación de grupos armados? ¿Y qué incluye esta capacitación armamentística que menciona el GREN? Sin duda la coordinación de esta preparación probablemente se esté llevando a cabo o a través de las estructuras de mando existentes en la policía y el ejército sandinista. Todos sabemos que esas dos instituciones ya no son instituciones nicaragüenses que están completamente subordinadas a la familia Ortega Murillo y su círculo de poder, que no se enfocan en el combate a la delincuencia organizada ni a mantener la seguridad pública en el caso de la policía y en el caso del ejército a defender la soberanía ni la defensa nacional ni combatir el narcotráfico. Son entes armados que han asumido el rol fundamental de reprimir, de controlar y de perseguir a cualquier persona que el régimen sospeche que podría ser un opositor o un foco de problema para la dictadura. Entonces es toda una lógica, por supuesto, y es lógico que ellos estén a cargo desde sus mandos y sus recursos operativos y logísticos para el entrenamiento de esta gente. Es decir, que las órdenes directas vienen desde la cúpula militar para entrenar a esta gente y también desde la cúpula policial, y van a unidades específicas que se encargan en cada región de seleccionar, reclutar a la gente que va a ser instruida, entrenada en esas zonas. ¿Por qué están eligiendo las zonas rurales de Matagalpa, Jinotega o León? ¿Qué ofrece esta geografía? La elección o el entrenamiento que se dan en zonas rurales como Matagalpa o Jinotega sin duda responde a un punto fundamental. Es el corazón de lo que fue la contrarrevolución, la resistencia en los años 80, y reitero que para el régimen sandinista, para la dictadura, hay dos enemigos naturales y letales. El primero es el campesinado y el segundo es la Iglesia católica. Entonces,
es natural que ellos pongan muchos recursos en atender y cubrir y generar logística de represión a través de cuadros aliados civiles al régimen, lo que conocemos como sapos, para que estén atentos a cualquier eventual alzamiento, pero sobre todo a mantener el control férreo del régimen hacia el campesinado. Y yo te digo, el campesinado es el que conoce la zona. El campesino podría estar silenciado ahora, pero de una u otra forma el campesino va a saber en que va a llegar su momento. Y yo no sé si esto le va a servir al régimen, porque cuando el campesino nicaragüense se levanta, no hay vuelta de hoja. Es decir, no imagínate que el sandinismo, con toda la logística militar que tenía en los años 80, no logra aplastar al campesinado, pero sin dudas está trabajando para controlarlos. Luego tienes sin duda el caso de que con seguridad están trabajando en zonas urbanas también, como León. Estoy seguro que también lo hacen en Managua. ¿Por qué? Porque simplemente fueron las zonas de levantamiento en el 2018. Recuerda que el levantamiento civil de la oposición y de la sociedad civil en Nicaragua inició en Managua, inició en León y se extendió, inició en León, continuó en Managua, se extendió por todas las zonas urbanas del país, y ellos no van a descuidar de tener un control férreo con la Policía Nacional, con la Policía Sandinista y con los paramilitares de todo lo que es la zona urbana de Nicaragua. Recuerda además que hay mucha comunicación todavía a través de WhatsApp, a través de Signal entre los opositores que aunque no son visibles, los hay. En Nicaragua hay mucho descontento en las zonas urbanas, en las ciudades. La gente odia al régimen, y es indudable y es lógico que ellos busquen incrementar y reforzar la logística de represión. El gran temor del sandinismo es el campesinado. Nosotros en Expediente Abierto elaboramos un documental y una investigación muy completa sobre la violencia política de los sandinistas contra los campesinos, y no solo fue en los 80. Nuestro punto de enfoque fue decir que la sociedad nicaragüense tiene una deuda histórica con el campesinado, porque nos hicimos los locos o no quisimos darnos cuenta de la persecución que cientos de excombatientes de la resistencia sufrían en los años 90, asesinatos, persecución, acoso. Pero nosotros como nicaragüenses quisimos hacer creernos a nosotros mismos que no pasaba nada, que todo estaba tranquilo, que estábamos en paz. Y entonces en esa investigación nosotros documentamos que no, que hubo represión, que hubo asesinatos, que hubo violencia. Y entonces tienes el caso de que, por supuesto, que el régimen va a agotar todos los recursos posibles para mantener el control en esas zonas montañosas, en esas zonas del campo, donde tiene, reitero, a su enemigo natural, que es el campesino nicaragüense, ¿no? Llama la atención que están entrenando a estos nicaragüenses para enfrentarse en áreas remotas, sin acceso a tecnología. ¿Por qué apuntan por esta vía? ¿Estaría esto vinculado con grupos opositores que puedan armarse desde la montaña, desde zonas inhóspitas? El enfoque en operaciones en áreas remotas y con poca tecnología, exactamente resumo, y estoy de acuerdo con tu pregunta, que está dirigida, apunta directamente a la posibilidad de enfrentar grupos opositores que pudieran surgir o que pudieran ya estar operando desde las montañas. Entrenar a estos paramilitares en este tipo de escenarios es esencial para un régimen
que busca crear fuerzas capaces de rastrear, confrontar y proveer la información al ejército sandinista para que sean neutralizados potencialmente en términos de cualquier intento de resistencia armada que se pudiera dar en esos territorios. Y sí, termino diciendo el mensaje principal. Este fuerte componente de paramilitarismo y entrenar paramilitares en esas zonas rurales esencialmente tiene que ver con controlar a uno de los principales enemigos históricos del sandinismo, que es el campesinado. Los abogados independientes aseguran que civiles, excombatientes del Ejército Popular Sandinista, miembros de la Reserva Patriótica y funcionarios públicos de las alcaldías participaron de estos entrenamientos y lo continúan haciendo. ¿Por qué el régimen se está apoyando en estos grupos? El paramilitarismo tiene como esencia el reclutamiento de fuerzas civiles, de agentes no estatales para ampliar su red de control sobre los ciudadanos. En el caso colombiano, nunca hubo un reconocimiento en las leyes ni una apropiación institucional del paramilitarismo. Entonces, en el régimen Ortega Murillo, es lógico encontrar que se apoyan y requieren y reclutan una amalgama de civiles leales, pero también civiles que no tienen de otra, que no son leales al régimen, pero que están obligados porque tienen un trabajo en una escuela pública, porque trabajan para una institución del Estado y están obligados. Pero también tenés excombatientes sandinistas y gente de la Reserva Patriótica, aunque creo que podría ser el 2%, están convencidos de que el régimen es lo que necesita Nicaragua. Es decir, pero eso será que un 2%, un 1% de esta gente. Vas a encontrar entonces que esa gente se apoya en funcionarios públicos de las alcaldías, de los gobiernos locales, de las instituciones públicas que están interconectados por los mandos del ejército, de la policía, por los delegados políticos del régimen. Sí, se busca más represión al crear estas fuerzas paralelas al ejército y la policía, pero también potencialmente lo que quieren es que esta gente esté dispuesta a llevar acciones brutales sin el nivel de escrutinio que tienen las instituciones de seguridad. Por ejemplo, las instituciones de seguridad siempre son vigiladas en todos los países por la sociedad civil, por las organizaciones de derechos humanos, y de alguna manera no es tan complicado exponerlas a la denuncia y pedir castigo para oficiales de las Fuerzas Armadas que incluyen en violaciones de derechos humanos. En este caso, el régimen, además de reconocer legalmente a los paramilitares, busca que las responsabilidades de las violaciones y asesinatos y represión no caigan en el ejército únicamente ni en la policía. No, lo que ellos buscan es que esas responsabilidades caigan en la población civil, pero no lo van a lograr porque desde que todo esto de entrenamiento, logística y dirección de las fuerzas paramilitares se hace desde el ejército y la policía, los primeros responsables son, que ya lo apuntó Naciones Unidas, Rosario Murillo, Daniel Ortega y todos estos oficiales oligarcas que están mamando la teta de la vaca con el régimen. Y obviamente van a ser los que van a tener que rendir cuentas. Indudablemente habrán civiles que en este paramilitarismo pudieran cometer actos atroces, pero al final del día los responsables de todo esto van a ser los ya señalados por el informe de Naciones Unidas, pero también los próximos que vienen. Y aquí yo espero como nicaragüense que por fin en el próximo informe, y quiero retomar esto en el programa, salga por fin señalada Aminta Granera como responsable de todo esto que está sucediendo. Es inadmisible para mí que después de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y en el 2005, después de 8 años, todavía Aminta Granera no se ha señalado por ninguna
Organización de Derechos Humanos Internacional en su responsabilidad sobre todo esto que sucedió. El GREN indica que en este esquema cada institución pública debe destinar un grupo para que lo entrenen. ¿De qué manera podría estarse seleccionando a estos empleados públicos que luego dirigen a las montañas? La gente que está formando parte de estos grupos paramilitares en realidad no tiene opción. Es decir, a ver, si trabajas para el Ministerio de Agricultura y te convocan para ser parte de estos entrenamientos en Matagalpa, por ejemplo, ¿qué opción tenés? Claro, puedes negarte. El impacto inmediato, la consecuencia inmediata va a ser que te corren de la institución. Pero no solo eso. En realidad la gente está atemorizada. La gente en las instituciones sabe en la situación en que están de terror. Y entonces se vuelve una situación en que no pesa tanto ya perder el empleo. El temor que se tiene es que después que te corran, vayan a tu casa, te busquen y te desaparezcan. Entonces no hay opción. Ellos van a enviar una lista de cuántos quieren de las instituciones civiles o instituciones del Estado y sí o sí, y van a tener que llenar esa cuota. Y me imagino que es rotativo, que en algún momento son 50, que luego viene otro grupo de 50 y no hay vuelta de hoja. Es decir, va a tener que hacerse. Claro, también hay otros que son seleccionados por criterios de lealtad política y afinidad ideológica con el régimen, que usualmente van a ser los jefes en las instituciones, es decir, el del famoso delegado político, el megasapo o los megasapos de las instituciones que creen en el régimen y que se encargan de implementar las convocatorias, de seleccionar a la gente y de castigar al que no quiera atender esto, que yo realmente lo dudo. Es decir, no creo que en este momento en Nicaragua haya una persona con capacidad de evitar esto, porque o vas y de nuevo, o perdés tu trabajo, y si no trabajas en una institución del Estado y te negás, te van a buscar y te van a desaparecer, te van a meter preso, ¿ya? En medio de este panorama, ¿ve una probabilidad de una nueva guerra civil? ¿A qué le teme Ortega y Murillo? Yo no veo un escenario de una guerra civil a gran escala, no a corto plazo, no a mediano plazo. Va a persistir la represión, la militarización de la sociedad, va a persistir, estas fuerzas paramilitares van a aumentar significativamente, pero la capacidad o la probabilidad más bien de un conflicto a nivel de guerra civil lo veo lejano. No hay logística interna, es decir, ya conseguir armas en un país occidental para trasladarlas a Nicaragua a una fuerza rebelde es más o menos impensable, al menos que terminemos aliándonos con los narcotraficantes, pero eso es impensable, ¿no? No hay opción de guerra civil. Yo creo que el régimen le teme solo a algo, y es a la muerte de Daniel Ortega. Yo estoy convencido de que Daniel Ortega mismo no le teme a nada. No le teme a Estados Unidos, no le teme a Occidente. Es un anciano que asimismo se siente inmune porque sobrevivió la Guerra Fría, sobrevivió y se rehizo en lo que se supone era nuestra democracia en Nicaragua. Se posicionó nuevamente como un dictador sanguinario. Está completamente loco, es un sociópata. Tiene el apoyo de Rusia. Geopolíticamente las cosas están muy complicadas ahora. Ya no se trata de que Rusia y Daniel Ortega son amigos y entonces Daniel Ortega
sigue siendo enemigo de Estados Unidos, porque realmente el enemigo, los amigos de Putin ya no son necesariamente los enemigos de Estados Unidos. Entonces no le teme a nada, lo único, y el régimen a lo único le teme a qué, yo no sé, el régimen le teme a quizás la familia a un potencial levantamiento de las Fuerzas Armadas. Yo lo veo improbable en este momento, porque además no las han sancionado como ejército, no hay una presión real sobre el ejército. Entonces creo que el principal temor del régimen es la muerte de Ortega. Ortega se muere y esto se acabó. Es decir, Rosario Murillo podrá inventar reformas a la Constitución, podrá fabricar una nueva Constitución, podrá demandar la lealtad de los mandos del ejército, de la policía, podrá rodearse de esbirros que la protegen, pero no hay forma, a mi juicio, que Rosario Murillo sobreviva a Ortega. Y ahí va a ser la gran responsabilidad de nosotros como nicaragüenses, que estamos fuera de Nicaragua, y los que están en el exilio, de preguntarnos si estamos preparados para ese momento y qué vamos a hacer. Y con esta amplia información brindada por Javier Meléndez, nosotros llegamos al final de esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com pleca donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.